Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Garelli, estudio la licenciatura de Negocios Internacionales y Logística y en este caso voy a platicar más que nada de la demanda y oferta y el equilibrio del mercado, cómo constituye estos dos conceptos para que se logre y centrándome en un tema principal que es la exportación del aguacate y la producción de este mismo dentro del país. El objetivo general es identificar, analizar y describir cómo es que las fuerzas del mercado oferta y demanda impactan los precios y cantidades en los mercados. Como primero tenemos que entender los conceptos principales justamente de lo que conforma este análisis. Tenemos la importancia de la economía en el entorno profesional, que es la guía para entender la logística del ambiente en que un profesionista se mueve y cómo debe usar las habilidades analíticas en el mismo. También sirve para la resolución de problemáticas que se enfrentan en el entorno profesional. Permite responder las exigencias del mercado y sus agentes desde un punto más globalizado, más internacional y nacional. Es una manera para visualizar la realidad económica y social de las empresas. En este caso, la ley de la oferta y la demanda son dos conceptos que, aunque se relacionan, son diferentes y tienen sus determinantes. Como primer punto, la ley de la demanda nos dice que los consumidores tienden a comprar menos de un producto cuando su precio aumenta. La demanda viene de este deseo de adquirir un producto del consumidor. La capacidad es del precio del consumidor que quiera abarcarlo, que pueda abarcarlo con sus ingresos y de la industria para poder producirlo. De acuerdo a esta, ya existen las determinantes, porque no solamente el precio influye, sino que influye ciertos factores externos para poder aplicar esta ley. Están los ingresos de los consumidores, ya que si aumentan, al mismo tiempo lo hace la demanda. Tenemos también el precio de los bienes sustitutos, refiriéndonos a los productos similares que cambian ciertos aspectos, pero por ser diferentes, por no ser lo original, por así decirlo, se venden a un costo menor, por lo cual los originales aumentan, la demanda aumenta. También aplica en los precios de los bienes complementarios. En este caso, se disminuye. La demanda del bien en cuestión podría aumentar. Los gustos y preferencias de los compradores también influyen porque cambian en favor de un producto, su demanda aumenta. Por último, tenemos las expectativas en cuestión al precio a futuro. Aplican la espera de un incremento del costo en el bien en el futuro. Por consecuencia, la demanda de ese mismo producto podría aumentar en el presente. Ahora, la ley de la oferta también tiene sus determinantes. Primero, esta ley establece que los productores están dispuestos a ofrecer más de un bien cuando el precio aumenta. La disposición, que son uno de los aspectos de esta parte de la ley, es la cantidad que tiene el productor para dar o tener acceso a los bienes. La capacidad es el poder para producirlos o almacenar estos productos. Estos dos conceptos son las vías para poder ofrecer la oferta. Al igual que la demanda, como ya había mencionado, tiene sus determinantes, igual también son diversos factores externos. Los precios en la producción, como la mano de obra o materias primas, disminuye, la oferta del producto tiene la posibilidad de incrementar. También tenemos la evolución de la tecnología, que es un factor muy presente hoy en día que tenemos que contemplar, porque este puede disminuir los costos de la producción y aumentar la oferta porque le agrega un valor agregado, le agrega este valor al producto. También tenemos el precio de otros bienes, refiriéndose a la influencia que ocupan los costos de otros productos que pueden ser fabricados con los mismos recursos. En el caso de que los precios de otros bienes incrementen, estos mismos productos optarían por generar más por su rentabilidad, provocando una disminución en la oferta del bien original por la desviación de los recursos. Seguimos también con las expectativas del precio futuro que también aplican esta ley, ya que si se especula un incremento de costo a largo plazo, la oferta del bien podría disminuir en el presente. Finalmente tenemos el aumento del número de empresas en el mercado. En este caso, la oferta del bien aumenta. Ahora, lo más importante que justamente estos dos conceptos es lo que logra este equilibrio de mercado, que lo veremos más presente ya que hagamos el análisis del tema. El equilibrio de mercado se logra cuando la cantidad demandada de un producto es igual a la cantidad que se ofrece. El equilibrio de mercado se basa en encontrar una equidad entre el precio y la cantidad para que ni los compradores ni los vendedores puedan hacer un cambio. Resumiéndolo, es donde la oferta y la demanda encuentran este punto de equilibrio. Los ofertantes y demandantes llegan a un acuerdo de un precio determinado sobre los bienes. Ahora, ¿qué implicaciones conlleva este equilibrio? Está la eficiencia, justamente para maximizar tanto el de los consumidores como el de los productores.
La equidad es un precio justo que quieren llegar los compradores dispuestos a pagar este precio y los productores justamente asumir este costo en su producción. Para concluir, tenemos la señalación que da a conocer la escasez o el exceso de una venta, para que los agentes, ya sean consumidores, proveedores, distribuidores o otros externos, también puede aplicar el gobierno, se ajusten sus decisiones de acuerdo a ello. Ya sabiendo estos conceptos, puedo presentar el siguiente tema, que es justamente el mercado alimenticio en México, más que nada la compra y venta del aguacate actualmente. Tenemos dos escenarios que influyen en este tema. La producción de aguacate mexicana es potencia mundial, pero ¿qué pasa? Vive atrapada por un poder fáctico criminal que ha provocado una frenética distorsión en sus precios. Es un producto que ha sido acaparado por el crimen organizado. Los precios aumentan, por lo que la demanda disminuye, a pesar de que la oferta es muy extensa. ¿Por qué? También tenemos el siguiente acontecimiento, que México envió más de 100.000 toneladas de este producto, que representan 250 millones de dólares en venta. Todo esto por la venta del aguacate en el Super Bowl. La demanda aumenta por un tiempo determinado, incrementa su oferta al mismo tiempo que el precio, porque la situación permite este costo que justamente los consumidores internacionales pueden acapararlo, a diferencia de los locales. Ahora, para entender esto tenemos que ver cuáles son los agentes económicos que se presentan en estos dos escenarios, que igual buscan o más que nada presentan, no, simplifican este tema en estos dos hechos, que son tanto la exportación como la venta local. Como primer agente económico tenemos a los consumidores, los últimos en recibir este producto. En este caso, aplicamos los nacionales y los internacionales. Los nacionales nos referimos a los mexicanos, ya que este bien se produce en México y se consume por los locales. Los internacionales son los estadounidenses, especialmente en la época de Super Bowl, por su alto consumo por este sector, que aunque sí es un tiempo determinado por lo que sucede, esto es importante mencionarlo porque es un gran consumo que puede encontrar un equilibrio que no se termina de lograr, pero de alguna manera afecta en nuestra producción y en la venta de un producto mexicano. Los consumidores mencionados son afectados por los costos y la disposición del producto. En el caso de los precios, incrementan excesivamente en consecuencia del manejo que llevan el crimen organizado, ya sea en este caso a nivel local, también se lleva a la parte internacional, pero afecta más que nada a los locales. La demanda tiene a bajar, impactando en el volumen de ventas. Ahora, ¿cuáles son los siguientes agentes? Los productores. En el caso de estos agentes, nos referimos principalmente a los agricultores mexicanos que cultivan este fruto. Principalmente queremos, o sea, más que nada, fijarnos en Michoacán, donde existe una mayor producción y donde más se ven afectados por este crimen organizado. Se pueden dividir en dos los productores que llevan el manejo del aguacate, los pequeños productores, ya los mencioné, los agricultores, y también tenemos los que tienen un mayor poder sobre ello, que son los grandes productores y exportadores. A diferencia de los pequeños, ellos no están tan afectados por el crimen organizado o por la fluctuación de la demanda. En cambio, son los mayores beneficiarios de la demanda de este producto y de los constantes incrementos en los precios de este. El impacto que se llevan ellos más que nada es en la parte de las operaciones, la logística, el paro en el paso en la cadena de suministros o el precio para mantener estas cosechas contra el crimen organizado. Aquí podemos ver que tanto a los pequeños como a los grandes les afecta el crimen organizado, ya sea a un nivel menor en la parte del precio a los agricultores, porque pues al fin y al cabo, ¿cómo vas a poder competir con esta producción que tienen? Pues al fin y al cabo es una empresa, o sea, los crímenes organizados terminan siendo gente que pueden manejar esta producción y un agricultor no puede. En el caso de los grandes productores también tiene que competir, tal vez un poquito más equitativo contra ellos, pero aún así los precios cambian muchísimo. No es lo mismo la producción o lo que llegan a lograr las empresas al crimen organizado. Por último, tenemos los otros agentes que son un poquito menos presentes, pero que aún así afectan en esta parte, que son los distribuidores, el gobierno y el crimen organizado, que ya lo mencionamos, pero se especifica más, ya que en este mercado existen los intermediarios para su distribución, ya sea localmente o en el extranjero. De igual forma, el crimen organizado es un agente económico, no podemos dejarlo pasar a pesar de que no sea de la manera legal.
Es de manera negativa, eso es correcto, y aparte tenemos el gobierno como reguladores en la exportación y la venta del bien. ¿Cómo afecta? Pues al fin y al cabo son leyes que uno tiene que seguir en la exportación al extranjero y localmente también tenemos nuestras propias leyes. Ahora, ¿cuál es la identificación de las determinantes de la oferta y la demanda como los cambios que provocaron? En los meses transcurridos de 2024, las exportaciones de aguacate mexicano ascendieron a 654.297 toneladas, cantidad menor en un 8.9% respecto al periodo de 2023. Esto según la Dirección de Análisis Estratégico 2024. ¿A qué nos referimos con esto? Hubo menos venta del 2024, del 2023 para el 2024. Estamos hablando que en el 2023 hubo una venta de 712.540.43 toneladas en cuanto a venta del aguacate y en reducción en año 2024 tenemos 654.297 toneladas. ¿Qué pasa? La oferta y la demanda cambiaron. A pesar de la venta al extranjero, podemos encontrar que sí nos afecta directamente el crimen organizado porque el precio aumenta muchísimo. Un local no puede cubrir eso y hasta un extranjero hasta cierto punto lo puede cubrir, pero hay un momento en el que no puede llegar a cubrir este tipo de precios, por lo cual lo vemos en los resultados. Al fin y al cabo, tenemos que en 2023 se vendió más y en 2024 cambia, porque cada vez día se hace más presente. Después tenemos la oferta, la demanda y el equilibrio. Ahora sí podemos ver directamente en qué afecta. En la oferta fue modificada por el aumento de precio, ya mencionado, ya que la adquisición que hizo el crimen organizado terminó generando un costo adicional, a pesar de que tenemos unos meses en las ventas del extranjero por el Super Bowl que son altas. No es posible cubrirlo, porque como dije, unos meses sí afecta por el hecho de que, bueno, no terminamos de perder esta venta de uno de los frutos que son importantes y muy válidos aquí en México, pero no es suficiente para cubrirlo. Después tenemos la demanda. La demanda baja al mismo tiempo que la oferta, producto del incremento del precio que ya mencionamos, ya que los consumidores mexicanos no pueden cubrir el costo. En el caso de Estados Unidos, cubre parte del costo, mas no es lo suficiente para mantener las ventas del aguacate. Es importante ver cómo, a pesar de que solo estamos hablando de un producto, puede afectar en diversos productos mexicanos. ¿Por qué? Porque si solo se está afectando en un solo producto, que en realidad, pues dirías, no tiene tanta importancia, perdóname, pero sí tiene muchísima importancia este producto en nuestras vidas, representa cómo el crimen organizado en México afecta en la venta de un solo producto, cómo no va a afectar en la venta o la exportación de otros productos. Ok, Estados Unidos puede cubrir cierto precio, pero no por mucho tiempo. El precio va subiendo. Yo le puedo subir el precio 20, 40, 100, 120, pero va a llegar en un momento en el que se va a dejar de vender, porque a pesar de que tal vez el ingreso de los estadounidenses o la venta por ciertos eventos aumente, no es suficiente y uno como persona o como economía, hay un momento en el que para ese aumento y ya no podemos seguir aumentando para poder tener un equilibrio en esto. Ahora, pasando al equilibrio, el precio del equilibrio se ve afectado tanto la oferta como por la demanda. Al disminuir la oferta por situaciones como el crimen organizado, el precio aumenta, pero la cantidad intercambiada localmente e internacional se reduce. En el caso de la demanda, disminuye en consecuencia por el cambio de precios tan alto o una reducción en el poder adquisitivo de los compradores, ya sea los mexicanos, que no podemos sustentar este precio, y en el caso de los estadounidenses, hay un límite para ellos. La cantidad que se maneja se cambia de acuerdo a la caída, pero el costo se llega a mantener alto por la disminución de la oferta. Ahora, ya antes mencioné, justamente ejemplificándolo o explicándolo más directo, tenemos las determinantes de cada uno, de tanto la oferta y la demanda. ¿Cómo aplican este caso? En el caso de dos determinantes de la demanda, tenemos los ingresos de los consumidores. La demanda del aguacate aumenta, ¿sí? Específicamente en el caso de Estados Unidos como consumidores internacionales, donde el aguacate tiene un valor mayor. Al fin y al cabo, no es tan común como en México y pues es para ciertos momentos y se consume por ciertas economías más altas, o sea, por ciertos sectores, porque no estamos hablando de todos los estadounidenses, estamos hablando de un sector que llega a comprar esto porque tiene la capacidad, a pesar de ser una economía fuerte. Por ello es necesario cubrir cierto ingreso para que la cierto ingreso para que la demanda sea alta. En el caso de México,
es un tema muy diferente, tendría que aplicar un ingreso mayor para cubrir este producto y así poder lograr un alto consumo. ¿Cuál es otro punto, otro determinante? Es la expectativa sobre el precio al futuro. Afecta en la demanda actual. Los consumidores o y distribuidores esperan que el costo del bien suba conforme a factores especulativos de la oferta, la presencia del crimen organizado o una baja producción por la que apresurarían sus compras. A futuro, siempre estamos especulando, el mercado es parte de las especulaciones, tanto en la oferta como en la demanda. Tenemos este ejemplo que afecta directamente. Es importante por las constantes fluctuaciones de costos, ya sea por los eventos internacionales en los cuales se presenta una gran demanda que en otras épocas no se puede cubrir. Podemos ver esto como un colchón. Es cierto que al fin y al cabo un colchón no, pues no cubre todas las ventas del año. México sí se ve muy afectado en este sentido por la venta del aguacate, pero esta parte del Super Bowl funge como un colchón. Por eso lo que digo es importante mencionarlo porque sí nos ayuda, pero no termina de cubrir esta necesidad. Después tenemos dos determinantes de la oferta. Primero, el número de las empresas. En este caso, aplicaría a las diversas compañías que exportan o producen el aguacate, ya que pues al fin es un producto presente en el mercado. Al final el mercado se satura, por lo que la oferta del bien aumenta. Existe la posibilidad de que los locales, los grupos de crimen organizado que acaparan a otras empresas extranjeras, puedan ser intermediarios de esto. Después tenemos las expectativas sobre el precio a futuro. Aplicaría, como lo antes mencionado, en la parte de la demanda, solo que en este caso la oferta aumenta. La gente al ver el cambio constante del precio llega a comprar antes por la preocupación de que se acabe. Otra vez estamos hablando de la especulación. Por eso la oferta y la demanda van muy entrelazadas. La especulación en este caso aplican en los dos casos, diferente manera, pero aún así la vemos presente. Ahora, ¿qué sucedió con el precio y la cantidad en equilibrio y cuáles son las razones de esto que pasó con el aguacate? Aquí hay un hecho de FIRA 2024. La superficie actual cultivada con aguacate mundialmente creció un 6,7% de hectáreas, mientras que los rendimientos aumentaron un 0,8%. A pesar de este aumento de producción, no estamos hablando de venta, estamos hablando de producción. A pesar del aumento de la oferta, no cayeron como se esperaba debido a ciertos factores. Aún así, en el país, la venta no fue exitosa. ¿A qué nos referimos? El colchón que estábamos mencionando. Algunos de los factores o razones fueron la demanda internacional del Super Bowl para mantener la venta, compensando por un tiempo la oferta por ser codiciado en el ámbito internacional. La presencia del crimen organizado influyó negativamente en el país, en la venta local, al limitarlo y en el aumento de costos. Las especulaciones de los precios, muy presentes en este caso, a futuro en consumidores como en productores, generó una especulación en la que creó retención en la producción para su venta a futuro en un mayor precio, reduciendo la disponibilidad en el presente. Al final, sí fungió como colchón. Es cierto que pasa cada cierto tiempo, pero no deja de lado el hecho del crimen organizado, tampoco deja de lado que pues uno se cuida y al ver que tiene una alta demanda en ciertas épocas, la distribución de este producto se disminuye en ciertos momentos que al final termina afectando. No es, sí tiene, los vendedores sí tienen una ventaja, pero al final afecta a la economía. Ahora, ¿hubo escasez o hubo sobreproducción? En base a todo lo anterior, en base a todas las razones expuestas, se creó una escasez relativa por la baja de venta en México de 2023 a 2024, a pesar del incremento de su producción. ¿Cuáles sus causas fueron? La intervención del crimen organizado, afectando la distribución y venta, al igual que la aparición de barreras para los locales, porque esto funge como una barrera, es una barrera para nuestros agricultores, para nuestros vendedores mexicanos. También las especulaciones afectaron creando un acaparamiento limitando la oferta disponible a corto plazo. En cambio, también vemos otra parte, en el lado internacional, permitió la exportación del fruto por eventos masivos como el Super Bowl, mitigando la escasez en los mercados internacionales. Las consecuencias se las llevaron los productores nacionales, debido a un alto costo. Por ello, el consumo en el país se redujo por la falta de
un mexicano para justamente poder pagar este precio, que genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda por la intervención de los agentes mencionados y las expectativas de precio. La cantidad de precio se vieron afectados. ¿Por qué la cantidad del precio se vieron afectados? Porque como mencionamos, hubo una producción de aguacate. Es cierto que es un producto que se ha producido más, el dato que di es lo que nos explica ello, pero también no fue suficiente porque los precios aumentaron. A pesar de que esta venta al extranjero sí dio frutos, no fue lo suficiente para que la venta nacional ayudara o dijeras, bueno, podríamos sustentar este ingreso, no porque el mexicano no puede cubrir eso. ¿Por qué no lo puede cubrir? Porque el crimen organizado está tan presente que los precios no dan con el mexicano y el agricultor que trata de vender su producto no lo puede lograr porque le están exigiendo ciertas cosas o hasta los amenazan el crimen organizado para poder vender su producto. No es rentable esto. Al final, Estados Unidos apoya, no es que nos esté apoyando, es que su venta es mayor, pero hasta los estadounidenses tienen un límite en el precio. No es posible que esto se haga. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El aguacate puede parecer un tema muy simple. No conlleva mucha importancia, es un producto, pero a través del desarrollo de su producción y exportación vemos el impacto que otros agentes tienen en la comercialización de un bien, ya sea nacional o internacional. A través de la explicación de un producto podemos entender cómo los diferentes agentes, cómo la oferta y la demanda, cómo el equilibrio del mercado se relacionan y cómo la presentación de un tema nos hace entender cómo la causa o las consecuencias que puede afectar en un sector, en este caso, en el sector alimenticio. El aguacate, a pesar de su alta producción, su venta bajó porque los precios subieron. Terminó creándose un desequilibrio entre esta oferta y la demanda por la gran venta internacional, la poca venta local y, como al final, redujo su comercialización. Las consecuencias fueron una generación de aguacate mayor, dificultades para los locales, gran exportación en el extranjero y disminución de venta de un año a otro. Tantas consecuencias por un solo producto. Por un sector alimenticio en el que vemos cosas positivas, vemos cosas negativas, vemos la oferta y la demanda, vemos este equilibrio que dices, bueno, si ya se vendió al extranjero, pero no hubo venta en la parte nacional, ¿por qué no se equilibró por el precio? Porque el precio y la cantidad sí influyen, porque estos agentes que aparecen o los otros agentes como el crimen organizado o el gobierno, porque ya nos estamos metiendo en leyes, podríamos meternos en las leyes que regulan el gobierno, porque al fin y al cabo el gobierno y el crimen organizado están, pues, no de la mano, pero sí afectan en nuestros productores, en nuestros agricultores. Y aquí vemos cómo el aguacate, la venta del aguacate, se ve afectada por dos acontecimientos. Podríamos concentrarnos en un acontecimiento que es el crimen organizado, podríamos concentrarnos en el Super Bowl para hacerlo más fácil, pero la unión de estas dos herramientas, estos dos hechos, nos ven entender que una cosa, una venta, no nivela la otra. Al final, varios factores pues tuvieron consecuencias. También diferentes agentes tienen las consecuencias, tienen esos impactos y esta es parte de entender el significado de la oferta y la demanda y el equilibrio del mercado que se tiene que mantener o mínimo se tiene que buscar. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido el tema y que a través de esto podamos entender que un simple producto nos puede explicar todo un mercado porque pues, es algo muy presente en nuestra cultura. De igual forma, los alimentos siempre van a estar presentes en esta exportación e importación.